¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos del jueves de Siguiente Página, donde tú puedes ver algunos de los diálogos que hemos tenido con personas invitadas, muy interesantes todas ellas. Yo he aprendido de todos continuamente, todos tienen algo diferente y tú puedes ver estas grabaciones, estos diálogos en siguientepagina.com, así como algo del material que hemos grabado. Mi nombre es Palemón Camus y te doy las gracias por prestarnos atención, por estar con nosotros y espero, considero, creo, estoy seguro que algo tiene el Señor para ti en la plática de este día que le he titulado Sinfonía en el cielo y un sonido en la tierra. Sinfonía en el cielo y un sonido en la tierra. ¿Y por qué este título? Porque entre todos nosotros los creyentes, los que reconocemos y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, producimos una melodía sinfónica en el cielo y traemos un sonido a la tierra. O sea, todos nosotros, por medio de nuestras acciones hacia Dios, producimos un sonido al cielo y con nuestra acción, con nuestras palabras en la tierra, traemos un sonido en la tierra. Cuando nosotros entramos en armonía, y esta palabra armonía es tanto un término musical como un término bíblico, cuán agradable es habitar los hermanos en armonía, ¿verdad? Salmo 133, ahí lo puede leer, cómo desciende el aceite sobre la vestidura, sobre las barbas de Aarón, llega hasta los pies, etc. Y cuando tú y yo entramos en armonía con el Padre, con nuestro Padre, con nuestro Señor y Dios, Jesucristo, y con el Espíritu Santo, a quien yo lo he considerado como el director de la orquesta, el director de la sinfónica, y nosotros los músicos. Y nosotros sabemos que el director de una orquesta es el que dirige a todos los músicos, ¿verdad? Jesús dijo, cuando Él estuvo en esta tierra en carne y hueso, ¿verdad? Dijo, antes de su partida, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Y Él morará en ustedes. Mi Padre y yo moraremos en ustedes. Así que nosotros realmente producimos una sinfonía al cielo con nuestros cánticos, con nuestras oraciones, con nuestras expresiones a Dios, con un murmullo, a veces con un murmullo. ¿Se acuerdan de Ana, la esposa de Elcana, verdad? Que no podía tener hijos. Y ella iba y se postraba delante del altar de Dios y oraba en voz baja. Inclusive el sacerdote Elí pensó que estaba ebria y fue y le habló. Dijo, no estoy ebria, estoy derramando mi corazón delante de Dios. Dice que Dios escuchó sus ruegos y le concedió un hijo. Así es que nuestras formas, nuestras expresiones, en una forma personal a Dios, nuestras palabras producen esa relación con Dios que van a traer algo en la tierra por medio de nuestras acciones, de los dones, de las habilidades que Dios nos ha dado, por las palabras con que nos comunicamos, cada uno en diferente estilo, pero todos en armonía con Dios. Ahora, cada uno de nosotros es un instrumento, si lo ponemos en el contexto del que estoy hablando, formado por Dios, único y diferente. Cada uno para producir su propio sonido. Como lo vemos en las orquestas, ¿verdad? Hay unos instrumentos, hay otros. Y
escuchando también los diálogos de los conferencistas que he tenido últimamente, al escuchar algunos de ellos, de estos invitados, nosotros podemos observar que todos tienen un diferente sonido, que nos dan una diferente forma de enseñarnos, un estilo muy personal, muy diferente uno de otro, su forma de expresarse. Y si nosotros pudiéramos profundizar un poco más, yo estoy seguro que hasta encontraríamos una ligera diferencia, o mayor o menor diferencia, en su teología, en su forma de creer y definitivamente en la revelación y en su forma de relación entre cada uno. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos algunas diferencias teológicas. Tenemos casados ya 48 años. Entonces, sin embargo, y 30 y tantos como cristianos, sin embargo, tenemos pequeñas diferencias. Nuestro estilo de orar es diferente, nuestro estilo de adorar es diferente, nuestra forma de comunicarnos es diferente. Como Carlet lo expresó en una de sus comentarios, ella lo expresó como la cosmovisión de cada uno de nosotros, o sea, la forma que cada uno de nosotros tiene en particular, la forma de ver, la forma de entender, de interpretar las cosas de lo que está pasando en la tierra, de acuerdo a la revelación bíblica que cada uno tiene, por lo que hemos vivido, por las experiencias, por las filosofías, por todo aquello a lo cual hemos estado expuestos, por la diferente revelación, pero cada uno de nosotros, quiero seguir enfatizando, somos un instrumento que produce un sonido diferente. Cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes, dones diferentes, personalidad diferente. Pero todos somos importantes para estos tiempos. No hay uno solo. Usted que nos está oyendo, que nos está viendo, es alguien importante para este tiempo. No importa si se considera si es famoso o no es famoso, cada uno de nosotros, como lo voy a hablar más adelante, tú eres único y diferente. Y no trates de ser como otros, porque entonces vas a detener lo que Dios, número uno, lo que Dios está haciendo en ti y lo que Dios quiere hacer a través de ti por la forma de expresarte. ¿Sí? Todos somos diferentes y no hay más y menores. Yo me di cuenta, nos dimos cuenta, mi esposa y yo, mi esposa Patricia, estábamos viendo el funeral de Felipe, el príncipe, el duque de Edimburgo, quien fue el esposo de la actual reina Elizabeth de Inglaterra. Y los dos pudimos darnos cuenta que cuando terminó una de las melodías sinfónicas en su funeral, al final sonaron los platillos. ¡Ting! Y le dieron un cierre increíble. Yo no recuerdo haber oído los platillos durante el tiempo de la sinfónica. Ni recuerdo bien los instrumentos, pero era un tanto clásico, ¿verdad? Pero sí pudimos distinguir al final el toque de los platillos. Y nosotros algunas veces podemos poner una atención mayor, por ejemplo, en los violines, en las trompetas, etc. Y si nosotros consideramos, o si tú fueras parte de una orquesta, de una sinfónica, la Sinfónica de México, de Dallas, de Londres, de Madrid, qué sé yo, ¿verdad? De Argentina, de X. Y te dijeran, ¿tú qué tocas? No, pues yo toco el cello, ¿verdad? No, pues yo toco las trompetas, yo toco el saxofón, pues yo toco X instrumento. Y dijeron, ¿y tú qué instrumento tocas? ¿Verdad? Los platillos pudiéramos considerar como que tienen menos valor. Pero hay algo particular que podemos ver en todos ellos. Todos están atentos al director de la orquesta y el tiempo en el que deben entrar.
¿Se acuerdan algo que se habló en estos diálogos? Entendidos en los tiempos, o sea, ¿en qué momento, qué tiempo estoy viviendo? ¿En qué momento, en qué tiempo intervengo en algo? Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar, etcétera, como nos dice la palabra por medio del rey Salomón. Dice, pero todos tienen eso en particular en una sinfónica. Ahora, todos y cada uno de nosotros son importantes para nuestra melodía en el cielo y el sonido en la tierra. En el segundo libro que hice, y mi propósito no es promoverlo para venderlo, sino porque hay cosas muy interesantes, profundas, que te van a hablar de una forma, y sobre todo al final hay las referencias científicas o bíblicas en los cuales nos basamos para escribir estos. Y en el último libro de nuestra vida, una obra de arte en proceso, saco un artículo sobre el ADN y sobre las huellas digitales, pero me enfatizo mucho en el ADN porque a mí me impresionó al estar estudiando. Yo ya había oído algunas conferencias en un evento hace unos años, pero al empezar a estudiar lo que la ciencia ha descubierto en medio del ADN, y nosotros sabemos que nuestra huella digital es ¿qué? Única. Nadie tiene tu huella digital. Durante un tiempo se usó mucho las huellas digitales para identificar en crímenes o para ponerlo sobre una firma, ¿verdad?, de un contrato, o en el banco te la pedían para ponerla para cambiarte un cheque, o sea, la huella digital. Pero ahora nosotros vemos que el ADN es una de las muestras que usan mucho en asesinatos, etcétera, para distinguir, porque cada ADN es diferente. Y te estoy hablando de ciencia, ¿verdad? No te estoy hablando de religión, de filosofía, de una opinión, te estoy hablando de ciencia. Y los científicos, los que estudian la genética, dicen, en nuestro ADN todos tenemos impreso parte de nuestra historia y de nuestros antepasados, y que habla de lo que ahora somos. Interesante. O sea, en el ADN está grabado parte de lo que hemos vivido, parte de lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, vienen porque hay una herencia genética, ¿verdad?, que todos traemos en el ADN. Por eso es que ahora hay estudios y te dicen, mándanos tu ADN, ¿verdad?, una muestra, y te vamos a decir tu genealogía hasta X diferentes años. Y hay mucha gente que se sorprende increíblemente porque es única. Y mencionó algo más en cuanto, y yo menciono algo más en cuanto a la influencia generacional, porque en nosotros está la capacidad de transformar el ADN o influir en la formación del ADN de nuestros hijos. Ahí puedes leer más, porque el ADN va siendo formado mientras nosotros vivimos, o transformado. Tú lo puedes leer ahí. Y son referencias genéticas, o sea, por medio de la música que escuchamos, de las impresiones que tenemos, de la vida que llevamos. Nuestro ADN se va siendo formado o transformado. Qué importante. Y al final del libro vienen las referencias científicas en las que tú puedes verlas, estudiarlas y entender un poco más de esto. Ahora, varios investigadores han encontrado una gran similitud entre las secuencias del ADN y las secuencias musicales. Muy interesante. Lo mismo que la repetición de los genes individuales en el genoma se han duplicado y triplicado hasta el punto de la redundancia. Las composiciones musicales también se basan en este principio de la repetición. Por tanto,
pueden transformarse en partituras musicales. Y de hecho ya lo han hecho. Han tomado estas secuencias musicales y las han transformado en partituras musicales. Lo que significa que cada uno de nosotros puede traducirse en una indistinguible melodía personal y única. O sea, cada uno de nosotros, nuestro ADN tiene una melodía personal y única. La melodía de tu ADN es diferente a la melodía de tu esposa, de tu hijo, de tu papá, de tu tío. O sea, cada uno de nosotros tenemos una melodía individual, personal y única en nuestro ADN. A principios de las décadas de los 70, a los genetistas les resultó más fácil leer las largas cadenas del código del ADN, asignando tonos musicales a los 22 aminoácidos. Y cuando tú te metes aquí, puedes oír la melodía de un cisne, la melodía de determinado animal, la melodía de personas. Y estoy hablando de ciencia, no te estoy hablando no me la fumé. Esto es científico desde los 70s. Inclusive la genética ahorita está haciendo cosas muy a favor de la humanidad y también muy en contra de la humanidad. Eso lo dejo para otra ocasión. Ahora, centrándonos, retomando la plática, todos tenemos y somos una melodía individual delante de Dios. Y formamos una melodía al cielo con nuestras expresiones hacia Él. Entendí que cuando nos conectamos en el Espíritu con Dios, nuestro ADN musical se entona al ADN de Dios. Y yo entendí por qué cuando nosotros en la congregación adoramos, cantamos a Dios y nos centramos en el Espíritu y en el Espíritu estamos cantando y adorando, no es nada más un canto o una adoración ambiental, no es nada más un formato de la iglesia, sino que entramos en una armonía con el Espíritu Santo, con Dios, y por eso en esos momentos, no sé si te has dado cuenta, pero después de momentos de adoración, una verdadera adoración, realmente el pastor no tiene ni que invitar a que saludes, ¿verdad? Nos volteamos y como que el que me caía un poco mal ya no me cae tan mal, o sea, lo veo diferente. ¿Por qué? Porque entramos en una armonía espiritual y nos amamos, nos abrazamos, me caen bien, nos caemos mejor. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿verdad? Y lo he entendido mucho más ahora después de estudiar más el ADN y la genética. Entonces la alabanza y la adoración es mucho más que eso. Nuestros cánticos, nuestra adoración, la forma de expresarnos con Dios. Y es muchas veces repetitiva. Hay quienes dicen, no, es que esta alabanza es muy repetitiva. Realmente si entramos en el Espíritu no se te va a hacer nada repetitivo. Te va a salir, sí Señor, tú eres Dios, sí Señor, tú eres grande, Padre, te bendecimos. ¿Sí? De acuerdo a la adoración que se está dando. Y algunas veces ser repetitivas, definitivamente si no estamos en el Espíritu, estamos oyendo la música, la canción, decimos cuando cambia, ¿verdad? Pero cuando estamos en el Espíritu, estamos afinados con Él más que con la música. ¿Sí lo captas? Yo algunas veces le he preguntado a Dios, no sé si tú se lo has dicho, tal vez sí, pero yo le he dicho, Señor, algunas veces no te aburro, no te soy muy repetitivo en mi forma o en mi estilo de comunicarme contigo, de comenzar a hablar contigo, ¿verdad? Como que tenemos una cierta forma, ¿verdad? Mi esposa y yo ya nos conocemos y sabemos que cuando oramos juntos, cada uno tiene una forma de empezar. Algunas veces es diferente, pero normalmente tenemos nuestro propio estilo.
Yo le dije, Señor, ¿no te aburre? ¿No te es molesto? No. Él dice que no oremos con vanas palabrerías, o sea, con palabras huecas. Pero cuando tu corazón y mi corazón están hablando con un corazón agradecido a Dios, con un corazón que lo reconoce como su Señor, como su Dios, como su Salvador, no lo aburrimos, como mi papá, ¿verdad? Un corazón que lo busca. Él dice, mis ojos están abiertos para obrar a favor de ellos, a favor de aquellos que de corazón perfecto me buscan. Y muchas veces nosotros pensamos que las palabras perfectas, pero es el corazón que lo busca con una intención verdadera. Viene en Segunda de Crónicas. Ahora, de este modo necesitamos aceptar nuestra individualidad y al mismo tiempo la de otros, siendo parte de la comunidad. Aceptar las voces, los instrumentos, las expresiones de otros. Claro que no vamos a aceptar que alguien me ofenda, venga, me grites, párale, ¿verdad? Pero sí la diferente personalidad o forma de expresarse en la comunidad. Y todos vamos a encontrar una diferente tribu, o sea, un diferente grupo en el cual nosotros le decimos nos conectamos, ¿verdad? O estamos afines, estamos en armonía, ahí yo me siento a gusto. Yo podría llamar como nuestra banda, haciendo a esto alusión a lo que estoy hablando, más clásica, más rockera, más eléctrica, más guapachosa, ¿verdad? Nosotros vemos que cada país, cada cultura, cada agrupación tiene un estilo y una forma, ¿verdad? Y cada uno participa en ella. Yo me acuerdo que, por ejemplo, algunas veces que hablo con mi nieto, ¿verdad? Él es rockero. Y algunas veces le pongo algo de mi música, le gusta, algunas veces la oye muy lenta, otras veces sí le gusta. Es impresionante que le gustan a algunos músicos de algunas canciones de los tiempos de los Beatles y ellos, y conoce de estos músicos porque a él le gusta la música, le gusta la actuación, le gusta cantar, ¿verdad? Y él entiende de ello. Yo recuerdo en una ocasión cuando vivíamos en la Ciudad de México que se llevó a... yo no asistí, pero fue un grupo de la congregación a evangelizar a un barrio de esos no fáciles. Y fueron dos grupos. El grupo de Torrefuerte, que es un grupo de músicos que eran los músicos de Luis Miguel antes, que son músicos de conservatorio, son unos musicazos, ¿verdad? Y también otros músicos, fue otra banda, Tierra Nueva, creo que se llamaba, o Tierra Fértil, creo que era el nombre correcto, y ellos eran más rockeros. A algunos cristianos no les gustaban, ¿verdad? Pero cuando primero tocó Torrefuerte, la gente empezó, queremos rock. Y cuando ellos empezaron a tocar, ¡wow!, la gente se emocionó, entró con ellos en el sonido del rock. Cristianos también, ¿verdad? Los dos grupos eran cristianos. Para cada quien producía un tipo de sonido para un tipo de cultura que estaba oyendo. Y varios de ellos aceptaron a Cristo con los rockeros y no con unos músicos como los Torrefuerte, ¿verdad? Los Hermosillo, etc. Así es que necesitamos aprender a aceptarnos, a entendernos, sin considerarnos mayor o menor uno que otro. Tal vez tú eres una trompeta, tal vez tu amigo es un violín, tal vez tu compañero es un cello, tal vez es un saxofón, tal vez tú tocas los platillos, nada más. O tal vez eres un murmullo delante, no te consideres ni mayor ni menor. Pero sí es muy importante tener nuestra banda, dice, y sin dejar de congregarnos, sobre todo cuando los tiempos son difíciles, y estando atentos al director y a la voz del Espíritu, al sonido del cielo en nuestro hombre interior. Yo recuerdo que cuando estábamos como directores del Instituto Bíblico en Español, en Cristo para las Naciones,
Yo le dije al grupo de alabanza, teníamos un grupo de alabanza en español, una semana al mes, las demás semanas estábamos en la alabanza en inglés, pero yo me identificaba más en la de español, ¿verdad? Porque es mi idioma, es mi lenguaje nativo, es mi música, es mi cultura. Y la de inglés también, pero yo necesitaba leer la palabra y también entraba el espíritu, pero para mí en la de español yo entraba rápido. Y yo me acuerdo que un día le dije al grupo de alabanza, miren, yo no tengo oído musical, no distingo un do de un re, no distingo cuando uno de ustedes se sale de tono. Yo sé que los músicos sí, ya se salió de tono el bajo, ya se salió de tono de ritmo la batería, ya, etcétera. Ellos distinguen todo y a veces los músicos se distraen en la alabanza porque están más pendientes de eso que del espíritu, ¿verdad? Y yo les dije, pero si soy sensible al Espíritu Santo y puedo distinguir cuando los instrumentos están conectados, cuando los músicos están tocando conectados al Espíritu Santo. Yo podía ver cómo el Espíritu Santo nos llevaba a diferentes formas de expresarnos, por ejemplo, y algunas veces yo oraba por ese músico. Cuando yo comenzaba a ver, ¿verdad?, la música acústica, algunas veces nos llevaba a una presencia de Dios, a una relación con Dios, que empezaba, o un requinto que nos mandaba más lejos, o caíamos en un ritmo, ¿verdad?, de alguien leía una palabra de Dios, o daba una palabra profética, y la mayoría de las veces era la batería y el bajo, o la batería, ¿verdad?, que nos llevaban como un instrumento de guerra. Yo recuerdo que en una ocasión yo percibí como la batería estaba sonando y empezó un ritmo y era un sonido del Espíritu. Fui y oré por él y los alumnos salieron y se pusieron. Teníamos en el salón de clases unas banderas de diferentes países que nos daban la visión para orar por ellos y una mejor acústica. Tenía doble sentido, ¿verdad? Dos propósitos, perdón. Y fueron y cada uno, como sintió y como quiso, empezó a orar sobre esa bandera, ¿verdad?, sobre ese país, conforme el Espíritu le decía. Unos oraban más bajo, otros gritaban, otros clamaban, otros profetizaban. Abajo de nuestro salón de clases estaba la escuela de misiones y en algunas ocasiones ellos dicen que se sentía la vibración, ¿verdad?, de nuestra danza, de nuestros gritos o de nuestro mover, de nuestro cántico. Cuando ellos percibían eso, subían y en inglés se unían a nuestros cantos proféticos o a la oración. Es interesante, ¿verdad?, cómo en el Espíritu se puede percibir. Y sabe una cosa, es tiempo de que seamos un sonido en la tierra, de que traigamos una sinfonía en el cielo, una armonía con Dios, una armonía con el Espíritu Santo, y produzcamos un sonido en la tierra y transforme las cosas de la tierra, afecte lo que está sucediendo en esta tierra por medio de nuestra intervención, por medio de lo que hacemos. Yo recuerdo en una conferencia que hablaban precisamente de la música, ahí fue la primera vez que oí algo del ADN. Sacaron un video de un puente que construyeron en California en un cañón, o sea, era una como barranca, ¿verdad? Y construyeron un puente y era un puente colgante, o sea, con cables de acero lo sostenían, pero a través de ese cañón soplaba mucho viento, a veces mayor, a veces menor. Y lo interesante es que estos cables se convertían en cuerdas y producían un sonido. Y una vez el viento fue tan fuerte que empezó a producir un sonido y algunas veces el puente se movía. Pero en una ocasión el viento fue tan fuerte, el viento del Espíritu, fue tan fuerte, lo quiero poner como una analogía, fue tan fuerte que quebró el puente. Quiero decirte que nuestra
alabanza, en nuestras oraciones, en nuestras exclamaciones, la forma en que tengamos para comunicarnos al cielo va a producir algo en la tierra. Y la forma en que nosotros vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a actuar en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar en el que estemos, va a traer un sonido por medio de nuestras vidas que va a percibirse, ¿verdad? Hemos oído muchos testimonios de yo no sé qué tienes o qué tiene esta persona, pero cuando viene como que algo cambia, ¿verdad? Es tiempo de levantar esa sinfonía del cielo con nuestras vidas, con nuestras voces, con nuestros instrumentos. Nosotros podemos leer Éxodo, les voy a leer Éxodo 10:14, dice, he aquí, el Señor tu Dios, del Señor tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es el cielo y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Él es Señor, todas las cosas fueron creadas por Dios. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las espirituales como las visibles. En Él, por Él y para Él, y todo en Él subsiste. Nosotros podemos ver ejemplos bien claros en la palabra de Dios, con Jericó, por ejemplo, que con los muros cayeron. Podemos también en Éxodo, pero cuando los israelitas van por el desierto y tienen que pelear contra Amalek, ¿verdad? Y nosotros sabemos que los israelitas eran esclavos, no eran hombres de guerra. Ellos salieron de Egipto siendo hombres de trabajo, ¿verdad? No eran hombres guerreros. Inclusive el pueblo que domina no le da armas al pueblo dominado, le priva las armas. Eso es a través de la historia. Lo estamos viendo ahorita, que es lo que quieren algunos o han hecho ya algunos países, ¿verdad? Para que tú no tengas la posibilidad, pero algo que nadie puede callar es nuestra voz al cielo. Es un arma, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra hacedores de maldad en los lugares celestes. Nadie puede parar el que yo viva lo que el Espíritu Santo me habla. Tal vez me puedan parar, tal vez me puedan impedir, pero en el lugar en el que yo estoy voy a seguir levantando una sinfonía al cielo y siendo una voz en esta tierra, aunque me limiten, aunque me tengan allí guardado en la casa. Pero ahorita se está dando una comunicación, se está dando una voz por Zoom, se está dando una voz como lo estoy yo haciendo en este momento. Es tiempo de vivirlo y es tiempo de ejecutar una sinfonía en el cielo y un sonido en la tierra. Y yo quiero terminar declarando una bendición que me vino esta mañana, que me vino cuando yo estaba meditando, para declararlo sobre sus vidas. Es un sonido que viene de la palabra de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Está en Deuteronomio, capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, acontecerá, o sea, definitivamente va a suceder, que si tú y yo oímos atentamente a la voz del Dios para guardar y poner por obra todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos prescribe, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, nos alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y como les dije, fue un común denominador en todos los conferencistas, en todas las personas que he invitado en los últimos diálogos. Dice, bendito serás tú en la ciudad
y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, absolutamente todo lo que hay en tu vida y tu trabajo y tus herramientas, en todo lo que tienes es bendito. Bendito será tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y yo quiero decirte que cuando tú y yo comenzamos a producir un sonido en el cielo, una sinfonía al cielo, y comenzamos a orar, a interceder y a poner por obra lo que oímos de Dios, a hacerlo definitivamente, va a venir un enemigo a quererte parar, quererte callar, quererte decir que no estás haciendo nada, quererte impedir. Pero dice, vendrá contra ti, pero por 7 caminos saldrán. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. No importa dónde estás, en Estados Unidos, en México, en Europa, en Sudamérica, en África, en el lugar en que estés. Hay misioneros ahorita en Irak, hay misioneros en Irán, hay misioneros en todos lados. Lo que Dios te da, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Como te lo ha jurado. Interesante. El Señor juró, y Él dice que él no puede jurar por nadie, sino por Él mismo, porque no hay nadie mayor que Él. Y ese juramento es una promesa. Y sabemos que las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad? Cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y andes en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor le juró a tus papás que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres hoy todo lo que el Señor tu Dios te dice, yo te lo ordeno hoy para que los guardes y los vivas. Y si no te aportares de las palabras que yo te he dado, y dice que yo te he mandado hoy, ni a tu diestra ni a siniestra, yendo tras dioses ajenos para servirles. Yo declaro estas bendiciones sobre de tu vida. Si tú nos estás escuchando, si has estado batallando en vivir la palabra de Dios, quiero decirte que todos tenemos luchas. No todos somos al 100% obedientes, ¿verdad? No, a veces agarramos monte o algo, pero quiero decirte que si en nuestro corazón está la decisión de que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Dios, y le invitamos al corazón y le rendimos el corazón, Él va a intervenir para ayudarnos a vivir aquello con lo que estamos luchando. Nos va a sanar aquello que nos ha herido, te lo prometo, porque lo hemos visto a su tiempo, lo hemos visto en un proceso de Dios en nuestras vidas y en muchas vidas. Y no está hablándote del perfecto, está hablándote del imperfecto, sobre el cual la gracia de Dios ha venido para darnos vida eterna, ayudarnos a vivir y ayudarnos a ser una voz en esta tierra de lo que hemos aprendido, de lo que Dios nos está hablando por esos momentos
de una sinfonía con Él. En el nombre de Jesús, yo te bendigo hoy. Gracias.